Bueno, buenos días, yo soy Pilar Carriado, soy residente de segundo año. El día de hoy me coordina la doctora Lorena Rodríguez Bores, médico adscrito de la Clínica de Trastornos del Afecto. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar hablando de generalidades del trastorno bipolar, de los ritmos circadianos, de cómo se ve alterado el sueño en el trastorno bipolar, el tratamiento en general de este trastorno, la teoría y la historia de estos lentes bloqueadores de luz azul, algunos de los estudios previos que se han realizado con ellos, y posteriormente vamos a revisar en sí el artículo. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la presencia de episodios de manía, de hipomanía y de depresión. La prevalencia va a depender de la serie que consultemos y del tipo en específico de trastorno bipolar, pero oscila generalmente alrededor del 1%. Generalmente los pacientes debutan con episodios depresivos, hasta más de la mitad de los pacientes, pero hasta el 22% puede debutar con un episodio de manía o de hipomanía y 24% con un episodio mixto. La gravedad va a variar entre cada uno de los pacientes y entre la evolución de cada paciente, teniendo episodios clínicos graves en un 74.5% de los pacientes con tipo 1 y 68.8% de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2. Hay varios factores que se han visto asociados con el inicio de los factores, de los episodios afectivos en el trastorno bipolar, tanto depresivos como de manía y de hipomanía. Estos factores pueden ser espontáneos o pueden estar relacionados con el tratamiento farmacológico que tenga prescrito el paciente. Y son las alteraciones en los niveles de catecolaminas, ciertos factores neurotróficos y neuroplásticos, la hiperactividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal, y en específico de lo que hablaremos hoy, las alteraciones en los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son procesos biológicos que se dan en periodos de 24 horas y en los mamíferos se generan por un marcapasos circadiano primario que está en el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo anterior. Este marcapasos está controlado por un grupo de genes que forman circuitos transcripcionales que se autorregulan por retroalimentación tanto positiva como negativa, dependiendo de los ciclos de luz-oscuridad externos que van a llegar por medio de los estímulos luminosos que entran por el tracto retino-hipotalámico. Entonces tenemos que la luz de onda corta, esto es la que es menor de 525 nanómetros, va a llegar a la retina, en específico a estas células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles, quienes van a enviar al núcleo supraquiasmático la señal de día, y este se va a encargar de enviar otras señales para inhibir la producción de melatonina. Además, se han descubierto recientemente que hay circuitos que van de las células ganglionares de la retina que influyen directamente en el estado de ánimo y en la cognición y que activan también el locus ceruleus, que a su vez activa el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Las alteraciones en el ritmo circadiano se han encontrado en múltiples trastornos del estado de ánimo, y no solamente en el ciclo de sueño-vigilia, sino también en funciones biológicas como la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y niveles séricos de sustancias como la TSH, el cortisol, la noradrenalina y la melatonina. Entonces se ha descrito que los episodios afectivos en el trastorno bipolar, tanto depresivos como de elevación, están relacionados con cambios en las condiciones de luz y los ritmos circadianos anormales. Y esto nos podría explicar los patrones estacionales del TBP, ya que pues se ha descrito una incidencia mayor, por ejemplo, de episodios depresivos en otoño e invierno, cuando los días son más cortos y la exposición a la luz es menor, y hay una mayor incidencia de episodios de manía en primavera y verano, cuando los días son más largos y hay una mayor exposición a la luz. Entonces esto pues lleva a la teoría de que los pacientes con trastorno bipolar podrían tener deficiencias en el reloj molecular para adaptarse a los cambios en la luz del ambiente, ¿no? Y esto ha llevado a estudiar los efectos estabilizadores del estado de ánimo de los tratamientos que usamos hoy en día, y se ha visto que puede estabilizarse el ánimo mediante la regulación estricta del ciclo sueño-vigilia. Se han encontrado alteraciones en el ritmo circadiano tanto antes como durante de los episodios afectivos en el trastorno bipolar e incluso recientemente durante los episodios de eutimia.
Entonces, estos se han propuesto como potenciales biomarcadores, ya que se ha visto que tienen un valor predictivo en cuanto al pronóstico y la respuesta al tratamiento de cada paciente, además de su probable participación en la patogénesis. También se han estudiado polimorfismos en los genes de este reloj molecular, que son principalmente el gen clock y el gen BMAL1, y estos polimorfismos se han asociado a alteraciones en el ritmo circadiano que van a hacer que un paciente con trastorno bipolar sea más sensible a los estímulos externos. Y además estos polimorfismos en específico se han asociado también a ciertas particularidades de cada paciente con trastorno bipolar, como es la edad de inicio, la recurrencia de los episodios, la presencia de insomnio, el ciclado rápido y la respuesta al tratamiento. También se ha descubierto que pues, los neurotransmisores que participan en la regulación del estado de ánimo también tienen su regulación circadiana, tanto en la síntesis, en los niveles séricos y en la liberación, así como la expresión de sus receptores. Entonces, las alteraciones en el sueño, en el trastorno bipolar, pues se han encontrado en los episodios de ambas polaridades, forman parte de los criterios diagnósticos de ambos tipos de episodios, se han encontrado como síntomas prodrómicos frecuentes, tienen una relación temporal con los episodios y una relación causal bidireccional, ya que generalmente inician antes de que empiece el episodio y una vez que inicia el episodio, estas alteraciones en el sueño se agravan. Y además predicen un mayor riesgo de recurrencia. En específico, en los episodios de manía se ha encontrado un tiempo total de sueño reducido, un aumento del tiempo que pasan despiertos en la cama y mayor densidad y menor latencia del sueño REM. Hasta del 70 al 90% de los pacientes en un episodio depresivo van a tener alteraciones en el sueño que van a aparecer semanas antes del episodio. Esto pues predice de manera importante el desarrollo de un episodio depresivo y se asocia también con un mayor riesgo de recurrencia. Hay también alteraciones en la continuidad del sueño, reducción en el sueño de ondas lentas, menor latencia y mayor densidad del sueño REM. Recientemente se ha encontrado que hasta el 70% de los pacientes en periodos de eutimia tiene alteraciones en el ciclo sueño-vigilia que consisten en una mayor duración del sueño, un mayor porcentaje del sueño REM con una mayor densidad, mayor fragmentación del sueño con un sueño menos reparador y menos actividad durante el día, mayor variabilidad del tiempo que pasan en cama y mayor latencia de conciliación del sueño. Entonces, se ha visto que todos los tratamientos exitosos que se usan actualmente para el trastorno bipolar tienen efectos sobre los ritmos circadianos y se ha planteado entonces que este efecto podría ser importante para la efectividad de todos estos tratamientos. Y todos en general cambian o reinician el reloj circadiano. Por ejemplo, el litio y el valproato de magnesio enlentecen los ritmos circadianos, mientras los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina hacen lo contrario. La gomelatina, por ejemplo, que es un agonista potente de los receptores de melatonina, se ha visto efectivo para la depresión y lo que hace es resincronizar los ritmos circadianos de la temperatura, el cortisol y de otras hormonas. Con base en todos estos hallazgos se han desarrollado varias terapias que se han denominado cronoterapias, que consisten en la exposición controlada a estímulos ambientales que van a alterar los ritmos biológicos, y esto puede hacerse por manipulación del ciclo sueño-vigilia o por manipulación de la exposición al ciclo luz-oscuridad. Por ejemplo, la deprivación total de sueño ha demostrado mejorar los síntomas depresivos en 40 a 60% de los pacientes en 24 o 48 horas, siendo incluso efectiva en pacientes resistentes a los fármacos. Sin embargo, tiene pues altas tasas de recaída y en el trastorno bipolar puede llevar a episodios de manía y de hipomanía. Otra terapia es la terapia lumínica, que también es efectiva contra la depresión, y por lo contrario la terapia de oscuridad, que se usa en pacientes con episodios de manía y reduce estos síntomas de elevación tan rápido como los antipsicóticos. Consiste en colocar al paciente durante 14 horas seguidas durante la noche en oscuridad total, pero esto pues implica una deprivación sensorial tan importante que puede ocasionar otras alteraciones. Sin embargo, pues se ha descubierto que en combinación con la farmacoterapia reduce los días de estancia intrahospitalaria. Se han hecho varios estudios sobre cronoterapias en general, pero sobre todo, pues estas se han hecho en trastornos del estado de ánimo, como el trastorno depresivo mayor, y en cuanto al trastorno bipolar, sobre todo en los episodios depresivos. Este es de los primeros estudios que se hizo sobre cronoterapias en pacientes con episodios de manía,
y consistió, como les comentaba, en colocar a los pacientes en cuartos totalmente oscuros, de 6 de la tarde a 8 de la mañana, y se encontró que los síntomas de manía se reducían mucho más rápido que en los pacientes que no eran expuestos a una oscuridad total. Esto es agregado al tratamiento farmacológico usual. Ya en cuanto a los lentes en específico, pues tenemos que estos lentes se crearon en los años 80 por la NASA, ya que pues los astronautas necesitaban una mayor protección para los rayos UV a los que están expuestos en el espacio. Entonces, en California se desarrollaron estos lentes que bloqueaban tanto los rayos UV como la luz azul. Posteriormente, en Chicago, un hombre llamado Joseph Sugarman viajó con el representante de ventas de estos lentes de la NASA. El representante de ventas vio que este señor forzaba mucho la mirada para enfocar y le ofreció un par de estos lentes. Joseph Sugarman, al ver que todo se veía con mucha mayor claridad, pues le vio futuro a los lentes, decidió promoverlos bajo la idea de que pues todo se veía mucho mejor usando estos lentes, y bueno, vendió más de 20 millones de pares. Posteriormente comenzaron a hacerse estudios con estos lentes y se empezó a descubrir que pues mantenían un ciclo circadiano normal y que mejoraban el sueño, y pues actualmente son ampliamente comercializados. Lo que tenemos es que estos lentes van a bloquear la luz azul y longitudes de luz menores, entonces va a llegar al núcleo supraquiasmático la señal de que es de noche, se va a continuar con la producción de melatonina y no se va a activar el locus coeruleus y las vías noradrenérgicas que esto implica. En este estudio, publicado en el 2008, fue el primer estudio en el que se utilizaron este tipo de lentes en pacientes con trastorno bipolar. Estos autores lo que quisieron fue basarse en la terapia de oscuridad, pues basándose en que la oscuridad funciona como un estabilizador del estado de ánimo, pero pues que se ha reportado como poco práctico y mal tolerado por los pacientes. Entonces ellos lo que hicieron fue crear una oscuridad virtual al bloquear únicamente la luz azul con estos lentes que son naranjas. Fue una serie de casos y lo que se encontró fue una menor latencia de conciliación del sueño en algunos pacientes con trastorno bipolar. Este reporte de caso, que se publicó en 2014 por el mismo equipo de trabajo que publicó el artículo que vamos a comentar más adelante, consistió en colocarle los lentes a un paciente con trastorno bipolar tipo 1, un hombre de 58 años. Este hombre fue hospitalizado por un episodio de manía, le colocaron primero lentes transparentes durante 7 días y posteriormente los lentes bloqueadores de luz azul. Y lo que vieron es que la reducción en la escala de manía de Young fue significativa únicamente después de que se le colocaron los lentes, y la reducción fue mucho más rápida posterior a que se le colocaran los lentes. Ya propiamente el artículo en sí fue publicado en el año 2016, les digo, por este mismo grupo de trabajo. Se publicó en la revista Bipolar Disorders, la cual tiene un factor de impacto de 4.88. El objetivo fue evaluar qué tan efectivos y qué tan factibles eran estos lentes como un tratamiento extra para la reducción de síntomas de manía en pacientes hospitalizados con trastorno bipolar. El diseño pues, fue un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, controlado por placebo, y fue ciego sensible. Las hipótesis que se plantearon los investigadores fueron que los lentes son efectivos para el tratamiento de la manía y que además también son factibles para este tipo de pacientes. Las variables que se midieron fueron el cambio en los síntomas de manía mediante la escala de manía de Young, el cambio en la actividad física mediante el actígrafo de pulsera y la factibilidad mediante los autorreportes solicitados a los participantes. Los pacientes y los controles fueron reclutados de 5 hospitales del suroeste de Noruega de 2012 a 2015. Los pacientes eran de 18 a 72 años de edad con diagnóstico de trastorno bipolar de acuerdo al DSM-4 y hospitalizados por episodios de manía. No podían tener conocimiento de estos lentes, tenían que otorgar su consentimiento informado, no podían usar de manera diaria betabloqueadores, AINES y calcio antagonistas, y no podían tener enfermedades oftálmicas severas o bilaterales. Los controles tenían prácticamente los mismos criterios, a excepción de que pues, no tenían trastorno bipolar. Los médicos que participaron en este estudio no tuvieron nada que ver con la prescripción del tratamiento farmacológico de cada uno de los pacientes.
El tamaño de la muestra se calculó con base en este estudio que les presenté anteriormente. Este estudio mostró un tamaño del efecto de 0.9 a 1.6 y mediante el análisis de potencia pues se indicó que 21 pacientes por grupo serían suficientes para detectar una magnitud de efecto similar. Entonces se evaluaron a 40 pacientes, finalmente se aleatorizaron a 32 y conforme fueron pues desertando algunos pacientes a lo largo del estudio o se fueron omitiendo, pues finalmente se analizaron a 12 pacientes en el grupo BB y a 11 pacientes en el grupo placebo. En cuanto a las variables clínicas y las variables demográficas entre los grupos de pacientes, no hay mayores diferencias, únicamente algunas diferencias con los controles sanos que participaron. Los pacientes fueron evaluados mediante el Mini Plus, se descartaron también alteraciones oftálmicas severas. El grupo BB utilizó estos lentes naranjas, mientras el grupo placebo utilizó los lentes transparentes y se les colocaron de 6 de la tarde a 8 de la mañana por 7 días consecutivos. Esta es una gráfica del espectro de luz que cubre cada uno de los lentes. Podemos ver que en el grupo placebo, pues los lentes realmente no bloquean ninguna longitud de onda, mientras en el grupo BB pues cubren longitudes de onda menor a 525 nanómetros. La intervención se añadió al tratamiento farmacológico usual, que fue prescrito por otros médicos. Los síntomas se evaluaron diariamente mediante la escala de manía de Young por los médicos en consenso con el personal de enfermería que vio al paciente ese día. Y es importante mencionar que ninguno de los pacientes vio a otro paciente usando ninguno de los dos tipos de lentes en ningún momento del estudio. La actividad física se midió mediante un actígrafo de pulsera a todos los grupos. Los pacientes tuvieron las mediciones durante los 7 días de la intervención y los controles sanos 7 días sin ninguna intervención y posteriormente 7 días con los mismos lentes bloqueadores de luz azul de 6 p.m. a 8 de la mañana. La factibilidad se evaluó mediante autorreportes que le solicitaron a los pacientes, a quienes se les pidió contestar 5 preguntas que iban en una escala de totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo. En cuanto al análisis estadístico, para las comparaciones de la escala de manía de Young se utilizó un modelo lineal general para medidas repetidas. Las comparaciones múltiples se efectuaron contra los valores de línea base. Cada ítem de la escala de manía de Young se analizó gráficamente con intervalos de confianza del 95%. Y la actividad del actígrafo se analizó utilizando cuentas por minuto y se calculó mediante el programa mismo del actígrafo. En cuanto a los resultados, la puntuación de la escala de Young antes de la intervención para el grupo placebo fue de 27, mientras que para el grupo BB fue ligeramente menor de 23.4. La diferencia entre ambos grupos fue estadísticamente significativa a partir del tercer día de la intervención y fue aumentando progresivamente hasta el último día. El cambio promedio en la escala después de 7 días de la intervención para el grupo BB fue de 14.1, mientras que para el grupo placebo fue de 1.7, encontrándose un tamaño del efecto de 1.86, el cual es sumamente alto. En cuanto a los ítems por separado de la escala de Young, se encontró que 8 de los 11 tuvieron una reducción rápida y pronunciada, y que y 3 de ellos no tuvieron realmente diferencias significativas. El tratamiento farmacológico también se vio que fue menos intensivo para los pacientes del grupo BB, ya que 25% de estos tenían 2 o más antipsicóticos a comparación del 72.7% de los pacientes del grupo placebo. Y en cuanto a los ansiolíticos, hipnóticos o sedantes, el 100% del grupo placebo los tuvo indicados a comparación de únicamente la mitad de los pacientes del grupo BB. Aquí tenemos una tabla de la medicación que le fue indicada durante los 7 días a los pacientes del grupo placebo. Podemos ver que la gran mayoría tenían 2 o más antipsicóticos a comparación de únicamente 3 en el grupo BB. Igual en la parte de los ansiolíticos, pues vemos que todos los pacientes del grupo placebo los tuvieron indicados a comparación de únicamente la mitad en el grupo BB. La actividad física solo resultó estadísticamente significativa cuando se comparó entre los pacientes del grupo BB y los controles sanos. En el periodo en el que usaban los lentes, es decir, en la noche, fue estadísticamente significativo desde la primera noche de la intervención, y en el periodo sin lentes, o sea, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, fue estadísticamente significativo del día 2 al 4, encontrándose
un aumento de la actividad física en los pacientes, en los controles sanos, y una disminución de la actividad física en los pacientes. En cuanto a los autorreportes, pues generalmente los pacientes comentaron que era una experiencia positiva, que volverían a intentar, que fueron generalmente bien tolerados y que fue importante tener varios modelos de los cuales escoger. En cuanto a los efectos secundarios, en el grupo de pacientes, 2 pacientes reportaron síntomas depresivos, uno de ellos remitió por completo al reducirse 2 horas de intervención, es decir, los lentes se le indicaron de 8 a 8, y el segundo paciente se le dio un descanso de un día de los lentes y empezó con síntomas de hipomanía. Otro paciente reportó migraña y fue la causa de que abandonara el estudio, pero este paciente pues ya tenía antecedente de migraña. En cuanto a los controles sanos, 3 controles también reportaron el inicio de cefalea con el uso de los lentes, pero 2 de ellos ya tenían antecedentes de cefaleas recurrentes. 4 de ellos reportaron niveles muy bajos de energía, 2 de estos con disminución importante del estado de ánimo, pero todo esto remitió al suspenderse el uso de los lentes. Entonces tenemos que este es el primer ensayo clínico controlado que evalúa la efectividad y la factibilidad de estos lentes como un tratamiento coadyuvante para los episodios de manía. Demostraron ser altamente efectivos agregados al tratamiento usual con un tamaño del efecto de 1.86, una diferencia significativa en la escala de Young desde el tercer día, con disminución de la actividad física desde el primer día y generalmente bien tolerados y factibles. En cuanto a las limitaciones del estudio, pues tenemos que fue un estudio ciego sencillo, ya que los autores consideraron que era pues poco posible el hecho de que los médicos fueran cegados a los lentes por el color de estos. La muestra fue muy pequeña, eso puede haber tenido un efecto en la precisión del tamaño del efecto y probablemente el efecto sería menor en una muestra mayor. La muestra fue insuficiente para demostrar significancia estadística en la actividad física entre los 2 grupos de pacientes. Es difícil reproducir el estudio ya que los lentes tienen cada vez pues mayor popularidad y parte del estudio era que los pacientes no supieran sobre su función, y el tratamiento farmacológico también puede haber sido un potencial confusor. Pero en cuanto a las fortalezas, tenemos que la escala de Young fue calificada en consenso por 2 personas diferentes para limitar el sesgo de evaluador y que fue apoyada además por mediciones objetivas de la actividad física. Además, el diseño naturalístico del estudio y los pocos criterios de exclusión que se utilizaron hacen que el estudio sea un poco más generalizado. Los autores plantean que el principal efecto antimanía de estos lentes puede ser la desactivación, ya que los síntomas que primero disminuyeron fueron los relacionados con el aumento de la activación en estos pacientes, y esto se apoya por estudios que se han realizado con resonancia magnética funcional, en los que se ha visto que el locus ceruleus se activa segundos después de la exposición a la luz azul, y este a su vez, como decíamos anteriormente, va a activar el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, los síntomas de manía podrían ser desencadenados por la luz azul a través de vías excitatorias del tallo cerebral. Como conclusiones, pues la luz azul es un factor ambiental importante en el mantenimiento de la manía a través de los sistemas melanopsina y células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles, y pues se plantea que la actividad dopaminérgica de los episodios de manía podría ser secundaria a una actividad persistentemente elevada de los sistemas noradrenérgicos, y esto podría explicar la lenta respuesta al tratamiento farmacológico que usamos hoy en día, que está principalmente enfocado en bloquear la actividad dopaminérgica, y esto pues nos lleva a considerar la necesidad de desarrollar otro tipo de terapias para tratar de mantener a los pacientes en periodos de eutimia el mayor tiempo posible y hacer que los episodios afectivos duren también lo menor posible.